su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy buenos días. Muchas gracias por su atención en esta hora que vamos a estudiar la lección de escuela sabática. A todos los que nos puedan estar escuchando o mirando, les deseamos grandes bendiciones de parte de nuestro Dios en esta semana, cuando vamos a iniciarla así, estudiando la lección. Hoy me acompaña mi esposa, María Elena Enamorado. Bienvenida y buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, hermanos. Qué gusto me da estar aquí con ustedes, estudiando esta lección tan hermosa. Queremos decirles que no se pierdan el estudio de esta semana, será una bendición. Recuerden que la ponemos tanto en la radio y en la televisión 3 veces al día, para que nadie se pierda esta bendición. Y está saliendo para el mundo entero. Donde quiera alguien ande buscando un alimento, lo puede encontrar en el canal de YouTube La Verdad Presente Channel, o también en nuestra página web www.iglesiaadvenimiento.org, y aún más en livestream.com. Y si quiere en la aplicación TuneIn Radio, allí también la puede escuchar en Radio Advenimiento. Bueno, así ponemos a la disposición este alimento que por la gracia de Dios traemos para todos ustedes todos los días. Vamos a comenzar. ¿Te gustaría tener la oración? Claro que sí. Oremos, hermanos. Bendito y eterno Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos. En esta hora estamos agradecidos contigo, Señor, por el privilegio que nos das de abrir nuestros ojos y ver, Señor, la luz del día. Gracias, Dios del cielo, porque eres tan bueno y tan misericordioso. En esta hora le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y Señor bendito, estamos aquí delante de ti para decirte que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que esta palabra quede implantada en nuestra mente, Señor, en nuestra vida, y que podamos ponerla en práctica. Muchas gracias, Señor, por darnos esta gran oportunidad. Bendícenos y que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros hemos mirado en las últimas semanas cómo obra Dios para salvar al ser humano. Primero, le regala el don del arrepentimiento. Después, le regala el perdón, es decir, lo justifica. Y luego lo convierte en una nueva criatura, es decir, le da un nuevo corazón. Pero una vez sucede eso, ¿qué es el siguiente paso en la vida del cristiano, María Elena? Bueno, la santificación. Efectivamente, amigos televidentes, ese es el tema que estaremos tratando en toda esta semana, la santificación. ¿Qué cosa es la santificación? Bueno, la santificación, en sí la palabra viene de santo. Y recordemos que santo, santificación, santificado, significa poner aparte para un propósito especial, para las cosas sagradas. Santificación es entonces ser santo. Cuando el Señor nos perdona, cuando el Señor nos justifica, Él no solamente hace eso y se queda allí. Él quiere algo más de nosotros. Y hay un caso en la Biblia, ¿verdad? Claro. Bueno, no solo uno, 2 por lo menos podríamos citar ahora, de personas que no solamente el Señor las perdonó, las justificó, sino que también inmediatamente el Señor pidió algo de ellos. ¿Qué caso tenemos, por ejemplo, para citar ahora? Bueno, vamos a ver en el libro de Juan capítulo 8, versículo 11.
en este capítulo está hablando acerca de la mujer adúltera, en este caso de María Magdalena. Perdón. En el versículo 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Imagínate. Santificación. Yeah. En otras palabras, te perdono, te justifico, pero tú no puedes ahora continuar en el pecado. Tú no debes continuar en el pecado. Tú debes ahora apartarte del pecado. Eso, hermanos, es santificación. La santificación es el resultado de haber sido uno perdonado, de haber sido uno justificado. Como consecuencia, debe de venir de parte del perdonado, del justificado, esa disposición a abandonar el pecado, a no continuar más en él. Sí, es que la obra de santificación es la transformación de lo impuro a la santidad. Dejar todas las cosas que nos dañan nuestra vida, dejar ese pecado. Hay muchas cosas que nosotros debemos de dejar si nosotros queremos entrar en esto de la santificación. Como por ejemplo, antes a mí me gustaba ver muchas películas. Entonces, ¿cómo podía obrar Dios en mí si yo me estaba llenando de malas palabras? Estaba viendo personas ahí que fuman, que están tomando bebidas alcohólicas, que están teniendo sexo, personas que están diciendo malas palabras, cosas de doble sentido. ¿Cómo podría obrar ahí la santificación en mí? Es bien difícil. ¿Qué más podemos hacer para dejar todo ese tipo de cosas? Bueno, la verdad es que nosotros deberíamos de nuestros pensamientos llevarlos a lo bueno y tratar de dejar todas estas cosas impuras. Por ejemplo, si yo antes escuchaba música y la música que escuchaba no me eleva a Dios, no me eleva hacia el cielo, no me eleva a pensar en las cosas espirituales, entonces definitivamente no puedo entrar en la santificación, porque eso me está apartando de la santificación. Y así como eso, podríamos hablar del cine, podríamos hablar de los entretenimientos que hay ahora en día, podríamos hablar de muchas cosas que nos apartan de la santificación. Entonces, estamos diciendo entonces que la santificación es dejar lo impuro y entrar a la santidad. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Bueno, nosotros podemos ver entonces en la experiencia de la mujer sorprendida en adulterio que el Señor, al decirle, no peques más, le estaba diciendo, ahora vive una vida de santificación, apartada del pecado y completamente para Dios. Claro. Esto también tiene bastante parecido a aquel hombre que fue también sanado y que Cristo le dijo, no peques más para que no te venga una cosa peor. Uh-huh. Es decir, la sanidad había tenido que ver de alguna manera también con lo espiritual, porque al decirle no peques más, estaba implícito el hecho de que la enfermedad, pues sin duda, era producto del pecado. Pero al perdonarlo, o al sanarlo, mejor dicho, el Señor, también le había perdonado y ahora le dice, no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Entonces, no podemos nosotros quedarnos ahí con la justificación solamente, con el perdón, sino que debemos creer y entender que debemos ahora vivir una vida santa. Pero esta obra de transformación, María Elena, debería de ser ¿cada cuánto? No, pues esta obra de transformación no es cosa de un momento, hermanos, o de un mes, o de un día. Esto es toda la vida. Esto de la santificación es un proceso, es día con día. Llegar ante el Señor y decir, bueno, si hoy no he estudiado la palabra de Dios, hoy me comprometo a estudiar de aquí en adelante,
Porque hermanos, no es posible que nosotros tengamos tiempo para todo, menos para la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos mentalicemos y pensemos que es necesario transformar este carácter, transformar nuestra vida a las cosas de Dios, entonces vamos a dedicar más tiempo al estudio de su palabra, vamos a dedicar más tiempo en contemplar las cosas de Dios, vamos a dedicar más tiempo en la oración y de decirle a otros lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Mientras nosotros no dediquemos tiempo a esto, va a ser bien difícil, porque la verdad es que nosotros debemos de tener corazones agradecidos. Si nosotros ya fuimos perdonados, si el Señor nos sacó de donde estábamos, nosotros ahora tenemos que vivir una vida diferente, una vida donde veamos el amor de Dios, donde comprendamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros comprendamos ese sacrificio y veamos el gran amor de Dios, entonces nosotros nos vamos a mentalizar y vamos a decir, es que tengo que hacer un cambio, yo no puedo seguir, vamos a poner un stop, vamos a poner un paro en la vida que llevamos y entonces vamos a comenzar a pensar en las cosas espirituales. Y sabes que muchas personas, yo he oído que dicen, no, es que es santo solo Dios. ¿Quién va en esta tierra a conseguir la santificación? Nadie. ¿Quién puede ser santo? Nadie. Todos somos pecadores. Y es cierto, todos somos pecadores. Pero saben, hermanos, que la Biblia registra a una persona que en el espíritu profecía la llaman maestro de santidad. Y ese fue el apóstol Juan. ¿Tú te recuerdas cómo eran conocidos ellos? Hijo del trueno con su hermano Santiago. Hijos del trueno con su hermano Santiago. Eran, yo no sé, a lo mejor eran más enojados de lo que nosotros podríamos ser, digamos. O eran contestones, enojones. A lo mejor nadie les podía decir nada porque explotaban, estallaban, ¿no? Y quizás pues comenzaban a tener pleito con las personas. Sin embargo, hermanos, miren lo que dice. Yo diría que tenían pensamientos homicidas porque le dijeron al Señor, ¿no quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Tenían pensamientos homicidas, sí, la verdad. Definitivamente. Tenían una naturaleza bien, pero bien pecaminosa. Pero hermanos, este es un ejemplo de la verdadera santificación. Este apóstol Juan dice que durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del divino maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día, su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vivió en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. Eso es lo que necesitamos, vivir día a día al lado de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vivamos día a día al lado de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a empezar a dar frutos de arrepentimiento, frutos de amor, un fruto diferente. Pero ¿cómo vamos a pasar día a día y a vivir con nuestro Señor Jesucristo? Solo a través del estudio de su santa palabra, estudiando todos los días y metiéndonos en la lectura donde estamos estudiando, hablando. Entonces el Espíritu Santo va a venir y va a transformar nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, hacer eso cada día para que de verdad podamos llegar a la verdadera santificación. Y la lección, hermanos, lo respalda. Dice en la Review and Herald del 15 de marzo de 1906 que la obra de transformación de lo impuro a la santidad es una labor continua. Día a día, Dios obra por la santificación del hombre. Esto me gusta porque al final siempre es una iniciativa de Dios. Qué lindo. Siempre es un regalo de Dios. Nosotros hemos visto en esta lección que yo no puedo producir arrepentimiento. Dios lo hace en mí. La justificación, Dios la hace en mí.
El ser nueva criatura, Dios la hace en mí. Y ahora vengo a ver que la santificación es obra de Dios en mí. Sin embargo, dice aquí esta nota, que nosotros debemos cooperar. Y en toda esta cooperación está lo que decía mi esposa. Yo creo que la cooperación más grande que nosotros debemos hacer, hermanos, para que la santificación se dé, es dedicar tiempo a pasar con el Señor en el estudio de la Biblia y la oración. Debemos hacer esto de una manera perseverante y así los hábitos correctos vendrán por añadidura. Pero es algo que debe hacerse todos los días. Y el apóstol Pedro demanda, hermanos, demanda que nosotros seamos un pueblo santo. Yo pregunto, María Elena, ¿por qué tanto interés de Dios en que nosotros seamos santos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Y por qué demanda la santidad? Mira lo que dice, este es el versículo de la semana. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, del 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El Señor quiere que nosotros seamos santos igual que Él. Y en el ejemplo que les acabo de dar del apóstol Juan, vemos que podemos llegar a la santidad que Dios quiere. Pero la gente dice, eso es imposible. ¿Quién puede ser santo como Dios? Bueno, hermano, entonces Dios no estuviera pidiéndolo acá. Dios no va a pedirte cosas que tú no puedas conseguir. Hermano, sí podemos ser santos como Dios. Usted dirá, es una norma muy elevada. Sí, cuando pensamos en la manera pecaminosa de pensar, eso lo vemos imposible y hemos estado tan habituados por tanto tiempo hacia lo malo que nosotros ahora decimos que eso no puede ser. Pero mira, hermano, yo te preguntaba hacia dónde vamos, porque el Señor quiere que lleguemos al cielo. Él nos va a llevar al cielo. ¿Y en el cielo qué? No, es que en el cielo no hay pecado, hermanos. En el cielo todo es puro y es santo. No existe el pecado. Por lo tanto, si no existe el pecado, eso quiere decir que nosotros desde aquí debemos de comenzar la santidad. Y me gusta esta parte donde dice, no te conformes a los deseos que antes tenías. Y tú prácticamente diste toda una lista de cosas que se hacían antes. Sí. Deseos. Hermanos, esta palabra deseo en sí es codicia. La codicia viene siendo la raíz de todos los males. Y Pablo dice, no se conformen a los deseos que antes tenían. Los deseos que teníamos antes de ser justificados, de ser perdonados, eran deseos de andar en parrandas, eran deseos tal vez de andar en fiestas, de andar allí, hermanos, bailando, de andar oyendo música mundana. Eran deseos de andar en la pornografía, eran deseos de andar en la lascivia, en los pecados de contenido sexual. Eran deseos de arruinar la mente con lo que mirábamos en esas novelas, en esas películas. Eran deseos tal vez de andar en las drogas, de andar en el alcohol. Oh, hermanos, Pablo dice ahora, no se conformen con esos deseos que antes tenían estando en la ignorancia. Es decir, cuando no conocían del Señor, cuando no conocían de Dios, cuando no conocían del plan de salvación. Pero ahora que conocen de Cristo, ahora que conocen del plan de salvación, ustedes no pueden continuar con esos deseos, sino que como aquel que los llamó, dice, es santo, sean santos ustedes también. Y en toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, en toda vuestra conducta, en todas las áreas de tu vida, busca ser santo, porque está escrito, sed santos
porque yo Soy soy santo. Y sabes que aquí entra Efesios 5:3. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. O sea que si nosotros hemos aceptado a Cristo, hemos sido justificados, perdonados, nuevas criaturas, estas palabras de inmundicia, avaricia, fornicación, ni siquiera no deberían ni de existir, ni siquiera tenerlas ya en nuestro vocabulario, porque estas son cosas viejas, las cosas viejas pasaron, dice el Señor, y ahora todas son hechas nuevas. Ya estas cosas, si nosotros entramos en la santificación, ya no debe de existir nada de esto en nosotros. Lastimosamente, dentro de nuestra iglesia, digamos, o dentro de muchos miembros, todavía existen estas cosas. Todavía, ¿por qué? Porque aquí juega un papel muy importante la ley de Dios. Mira, dice que la perfección de Dios es absoluta y esa perfección caracteriza todas sus obras y todas sus leyes. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos fallando en los 10 mandamientos. No estamos poniendo por obra, no estamos obedeciendo esa ley. Por eso es que nosotros muchas veces seguimos siendo como somos, porque estamos dejando a un lado la ley de Dios. Y eso es bien importante tomarlo en cuenta. Ahora, no quisiera tampoco que un amigo televidente o radio oyente vaya a pensar que nosotros estamos aquí enfatizando la salvación por las obras. No, para nada. No, porque estamos... Si ustedes, los que nos han seguido, pueden ver que esta lección viene después de la lección de la justificación, después de la lección del nuevo nacimiento, y ahora viene esto. En otras palabras, esto es un resultado, hermanos. Mira, es como un proceso, sí, es un que proceso. Ha venido, no es de la noche a la Claro. mañana, es de a poquito. Y es un resultado, o sea, es que tiene que haber un cambio, pero por supuesto producido por Cristo en mí. Es obra, como decía la cita arriba, es la obra de Dios. Es una santificación del hombre. Como Dios dice, así debe de ser su pueblo, en el contexto de la santidad. La vida de Cristo, dice, se ha de revelar en las vidas de sus seguidores. En todos los actos públicos y privados de Cristo, en cada palabra y hecho, se veía piedad. Y esa piedad ha de verse en la vida de sus discípulos. Me llama la atención esto que dice, en cada palabra y hecho. Y a veces, hermanos, ustedes no me dejarán mentir, que llevamos el nombre de Cristo, pero todavía somos mal hablados. Sí. Todavía nosotros expresamos palabras que solo las expresan la gente que está en el mundo y que no tienen conocimiento de Dios. Todavía nosotros utilizamos términos que son términos mundanos, salen maldiciones de nuestra boca y llevamos el nombre de Cristo, llevamos el nombre de cristianos. Palabras de doble sentido. Exactamente. Esto nos dice de que realmente no hemos comprendido plenamente el plan de la salvación, que es que te justifica el Señor, te perdona, pero luego te dice, no puedes andar en esas cosas que antes hacías o decías en tu ignorancia. Tienes que entender que una vez justificado y perdonado, tienes ahora que emular el carácter de Cristo en tu vida. Y Él, en cada palabra y hecho, dice, se veía en Él esa piedad. Y debes, por lo tanto, desear tú que igualmente se refleje en ti. Claro. Por lo tanto, debes ahora pensar, si eso no está sucediendo, algo debe estar mal en mí, y es falta de consagración. Es decir, no me estoy consagrando a Él todos los días, no estoy haciendo de Él una intimidad, una comunión con Él, y por lo tanto, nadie puede dar lo que no tiene. Claro. Así que, hermanos, el llamado del Señor ahora es, santifíquense, santifíquense cada día. Que sigue diciendo la nota ahí de la lección, la que continúa. Bueno, Dios. dice, Dios no puede soportar la presencia del pecado. Esto es lo que
esto es lo que su alma odia. La santidad es el fundamento del trono de Dios. El pecado es lo opuesto a la santidad. El pecado crucificó al Hijo de Dios. Si los hombres pudieran ver cuán odioso es el pecado, no lo tolerarían. No se educarían en él. Lograrían una reforma en la vida y el carácter. Las faltas secretas serían vencidas. Si habéis de ser santos en el cielo, habéis en primer lugar ser santos en la tierra. Es lo que decíamos, que no va a haber pecado en el cielo. Por lo tanto, es necesario que nosotros aquí comencemos a practicar y a hacer ya la santificación. En el versículo, en Efesios 1:4 dice que... Pero antes que leas el texto, me llama la atención esto que dijiste, o lo último que leíste. Si habéis de ser santos en el cielo, debéis en primer lugar ser santos en la tierra. Hay personas que dicen, no, santos solo en el cielo, dice, aquí en la tierra es difícil, aquí es imposible, eso solamente cuando estemos allá. No, hermano, no, la santidad empieza aquí. La santidad se tiene que comenzar a experimentar aquí. La santidad necesariamente tiene que ser el resultado de haber sido justificado y perdonado por el Señor. Y tú no vas a ser justificado y perdonado en el cielo. Tú has sido justificado y perdonado aquí en la tierra. Por lo tanto, la santidad tiene que venir como resultado aquí mismo también. Ya mañana nosotros miraremos cómo esto nos hace idóneos para ir al cielo. Por lo tanto, es aquí, amado hermano, que debemos nosotros experimentarla. Y yo creo que Dios tiene un propósito para el hombre desde el principio. Y el propósito ha sido siempre la santidad. ¿Qué nos dicen las Escrituras sobre esa voluntad o propósito de Dios para nosotros? Bueno, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, hemos sido desde que él nos formó. Y es que la Biblia dice que nos hizo a hechura y semejanza de él, sin pecado completamente. Entonces Dios, desde el principio de la fundación del mundo, él quería que nosotros fuésemos santos. Hermanos, nunca estuvo para nada metido ahí el pecado, sino la santidad. Desde un principio ese fue el deseo de Dios. Y bueno, y nos dice en 1 de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que nos apartemos del pecado. No hay otra cosa que el Señor quiere. La voluntad de Él es que nosotros seamos santificados. Bueno, así hemos llegado al final de esta lección. Entramos prácticamente a un tema que es controversial para algunos, porque algunos no piensan de que esto se puede dar aquí. Pero hermanos, necesariamente tiene que darse. Dios viene por un pueblo, bueno, dice la Biblia, que el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Pura. Es decir, tiene que haber esa santidad en todos los que componemos la iglesia. Sí. Que Dios nos ayude y que comencemos hoy buscando esa santidad, orando, estudiando, diciéndole al Señor, dame victoria sobre el pecado, y cooperemos, hermanos. Porque mira, hay ciertas cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Agarrar el teléfono para mirar la pornografía, eso tú lo puedes evitar. Eres tú quien tienes que tomar esa decisión. Irte a meter a lugares como salas de baile o cines, eso son decisiones tuyas. Ir a ver la mujer de tu prójimo para adulterar con ella, o con el marido de tu prójimo, o sea, para ir a adulterar con él, esas son decisiones que tú tienes que tomar. Tener relaciones sexuales sin ser casado, son decisiones que tú tienes que tomar. Dios eso no lo puede hacer por ti. Y esas cosas, dejar esas inmundicias. Mira,
fumarte un cigarro. Esta es una decisión que tú tienes que tomar. Tomarte una cerveza. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. No me la tomo más. No me fumo más este cigarro. No consumo más esta droga. Son decisiones que tú tienes que tomar. Y eso es cooperar. Cooperar para que la santificación se dé en ti. Propóntelo ahora y déjame orar por ti para que lo logres. Lo logres como resultado de haber sido justificado y perdonado y de tener una íntima comunión con el Señor. Vamos a orar. Oh Padre Santo, te ruego para que nosotros ya podamos ser santos como tú eres santo. Amén. Te ruego, Señor, para que nosotros ya completamente abandonemos el pecado. Sí, Señor. Te ruego para que no continuemos más en la inmundicia, no continuemos más en la impureza, no continuemos más en esas acciones pecaminosas. Oh Señor, te ruego para que nosotros completamente nos apartemos para ti. Amén. Tú nos escogiste para eso. Sí, Tú Señor. desde antes de la fundación del mundo ya tenías en mente que querías un pueblo santo. Sí, Señor. Por lo tanto, Señor, te rogamos que nos ayudes para que eso sea una realidad en nosotros. Amén. Padre, obra esa santificación Sí, en Padre nosotros Santo. hoy. Y danos a nosotros también la fuerza de voluntad para cooperar contigo, Señor, no yendo más ni haciendo más las obras pecaminosas que hacíamos cuando estábamos en la ignorancia. Padre, ayúdanos a ser victoriosos, a ser santos como tú eres Amén, santo. Señor. Padre, gracias, te lo pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y